De nuevo vamos a estar hablando sobre determinación. Y nuestro tema de hoy va a ser determinación de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Génesis nos va a dar la pauta para que comencemos a estudiar esto. Así que si me acompañas orando y luego vamos a Génesis 22 del 1 al 5. ¿Te parece? Oremos entonces. Padre, queremos agradecerte por este tiempo juntos en tu palabra, reconociendo que sin ti no podemos vivir la vida cristiana, ni ser capaces de esta adoración en espíritu y en verdad como tú estableces. Te necesitamos a ti. Gracias por Jesucristo que nos dio la entrada para tener una comunión directa contigo, y gracias al Espíritu Santo que nos enseña toda verdad. Danos, Señor, de verdad corazones enseñables, que estén listos para aprender y humildes para cambiar todo aquello que necesitamos, para someternos a tu palabra y vivir a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Determinación de adorar a Dios, al Señor en espíritu y en verdad. Génesis 22, 1 al 5 nos va a dar la pauta, nos va a mostrar cómo vamos nosotros a entender, a comprender qué significa adoración. Entonces acompáñame y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Difícil? Se trata de su hijo, su único. Dios se lo ha concedido en su vejez, pero ahora se lo pide. No vemos a un Abraham que está tratando de hacer un negocio con el Señor, de pactar: mira, quizás te doy a uno de mis siervos, mira, quizás un hijo de mis siervos, pero mi hijo único no, y entonces yo te voy a dar más después. Nada que ver con eso. Abraham va a ir para adorar a Dios. Eso es lo que va a hacer. Y vamos a ver que la palabra adorar, aquí en el original, porque fue escrito, esa parte es escrita en hebreo, su significado es postrarse. Es postrarse en homenaje a la realeza o a Dios. Es adorar, es arrodillarse, es bajar, es humillarse, es inclinarse, es postrarse, es rendirse, es reverenciar. Para que tengas la idea de lo que esto significa. Pero ¿cómo es eso, Ana María? ¿Adorar no es cantar? Pues sí, pero solo es una parte de la adoración. Porque adoración no solamente es cantar. Y hay personas incluso en los púlpitos, los que están alabando al Señor, dicen: este es el momento de adoración. No, adoración es todo el tiempo de la alabanza. Es todo el tiempo de la predicación. Es el tiempo de recoger las ofrendas. Bueno, sigamos mejor y vamos a ir aprendiendo. La adoración consiste en darle el mayor valor a Dios ante todo lo que tengo y todo lo que soy. En este momento podríamos preguntarnos: ¿qué es lo que tiene mayor valor en mi vida entonces? Pero yo te sugiero que no lo respondas todavía. ¿Sabes por qué? Necesitamos conocer lo que Dios nos va a ir diciendo, y entonces vamos a poder evaluarnos a la luz de lo que dice la Biblia. No evaluar a mi hermano si está adorando, no ver si mi mamá está adorando bien, no ver si mi vecino, no. Ver si yo estoy adorando realmente como Dios establece. Muy bien,
Cuando el más alto valor lo tiene Dios en mi vida, la adoración implica respeto, reverencia, temor. Rindo mi vida, mi tiempo, todas las cosas y personas de las cuales Dios me ha rodeado. Y entonces esta adoración va más allá de lo externo, lo que los demás puedan ver. Esto procede de lo más profundo de mi corazón. ¿Qué implicó para Abraham en este pasaje? Adorar a Dios, escucharlo, prestarle atención, obedecer, prepararse para hacer lo que Dios decía, confiando y esperando en Dios. Para Abraham, Dios fue más importante que el hijo que amaba, su hijo único. No me quiero adelantar, ¿verdad? Pero es importante que entendamos estas partes de la Escritura. Veamos entonces ahora, habiendo visto en el libro de los orígenes, que es Génesis, habiendo visto esto, ahora vamos a ver lo que dice Jesús en San Juan, en el Nuevo Testamento. Y si me acompañas a San Juan 4, del 19 al 24. ¿Y qué es este momento? En este momento lo que está ocurriendo es que Jesús llega a un pozo donde la mujer samaritana, que por cierto, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. No voy a explicar todo el contexto histórico de esto porque no es este mi punto de estudio. Pero esta mujer está ahí y ha llegado a una hora en que nadie llega para que no la critiquen, ¿verdad? Entonces, esa que tiene 4 maridos y ahora el que tiene no es su marido. Sí, vos no sabías, pero yo te cuento, ¿verdad? Así pasa entre muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos viendo a una persona. Deberíamos hablar con la persona y no de la persona. Pero bueno, lo cierto es que entonces Jesús le dice que ella ha tenido 4 maridos y que el que ahora tiene no es su marido. Porque sinceramente Jesús la va a llevar a un plano mucho mayor. No la está criticando y no la está juzgando. Él va a llegar a un punto muy importante en la vida de ella. Pero mira aquí, vamos a ver lo que dice en 4, 19 al 24. Muy bien, ¿me acompañas? Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, después de decirle estas cosas, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea que no era lo más importante los maridos, sino esto, ¿verdad? Ok, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, 11 veces se repite la palabra adoración en esta porción pequeña, porque el capítulo es mucho más grande, ¿verdad? El capítulo consta de 54 versículos, pero esta porción de la mujer samaritana es del 1 al 42. Hemos leído una pequeña porción. Muy bien, 11 veces encontramos la palabra adoración en este pasaje. La adoración es el motivo pleno de la existencia de cada uno de nosotros, sobre todo de los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Es la razón por la que nacemos y nacemos de nuevo a través de Jesucristo. La adoración es el porqué de la iglesia del Señor. Toda iglesia cristiana, en todos los países del mundo, en toda generación, existe precisamente para adorar a Dios. Muy bien. Nuestro llamado primordial es adorar a Dios. Y permítanme describirlo y leerles textualmente lo que A.W. Tozer, pastor cristiano estadounidense,
predicador, escritor, editor de revista y conferencista bíblico que nació en 1897 y falleció en 1963, nos dice acerca de la oración en su libro Diseñados para Adorar. Y dice estas palabras: si usted no está adorando a Dios el lunes en la forma en que lo hizo el día anterior, o sea, en el domingo, tal vez usted no esté adorándolo en lo absoluto. Porque pensamos, esto es lo que yo quiero compartirles, porque pensamos que solamente ir a la iglesia y cantar ahí, eso es toda la adoración. No. Continuemos con lo que dice W. Tozer. Una trampa favorita del diablo, un recurso favorito de los poetas inconversos, es sugerir que podemos adorar a Dios como nos apetezca y dependiendo de nuestro capricho, y que mientras seamos sinceros, todo estará bien. Error, error. Y termina diciendo, en este pasaje que yo tomé de su libro, es posible tener una experiencia religiosa sin Dios e incluso rechazando al Dios de la Biblia. Muy bien. Adoro también cuando ayudo a mi prójimo. Adoro en varias maneras en la vida. Cuando yo dedico algo a alguien enfermo un tiempo, también estoy adorando a Dios. Sigamos adelante y mantengamos la idea de la adoración. En palabras del pastor y predicador y conferencista Jeff Adams, en su libro Direcciones, dice lo siguiente. Libro Direcciones, que está en la iglesia de Creswell. Él dice en cuanto a la adoración, hablando de ese tema, él dice: la adoración consiste en conferir un valor elevado a alguna persona u objeto. La adoración bíblica consiste en conferirle todo valor, alabanza, loor, reconocimiento, respeto, tributo y gloria a todo lo que Dios es. Cuando no adoramos a Dios con todo el corazón, esto se debe a la falta de comprensión y aprecio del valor incalculable que Dios tiene y de todo lo que Él es. La adoración, dice hermano Jeff, es nuestra respuesta natural al valor que le conferimos a Dios. Muy bien. En el pasaje de Juan que acabamos de leer hace unos minutos, el original está en griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra, su traducción, su significado dice: postrarse en homenaje, hacer reverencia, suplicar, postrarse. Pues es lo mismo que vimos en Génesis. Lo mismo tenemos en Juan, porque Dios es consistente, Él no cambia. Muy bien, regresando al pasaje de Juan 4, de 19 al 24, vamos a notar una cosa muy importante y deberías de leerlo. En este pasaje, la mujer estaba guiando la conversación acerca del mejor lugar para adorar. Eso es lo que ella estaba hablando en ese momento. Pero con esto realmente ella estaba ocultando, o por lo menos tratando de ocultar, su profunda necesidad. Y a veces somos muy buenos para ponernos máscaras incluso en las conversaciones. Y no la estamos juzgando ni la estamos criticando, estamos diciendo que nosotros también a veces tratamos de ocultar lo que internamente tenemos con ciertas cosas que decimos. Muy bien. Jesús, que todo lo sabe, la guió, no la condenó. No le dio una solución para que fuera una mujer mejor y consiguiera un mejor hombre. Porque eso no es lo más importante en la vida. Sino que la guió a lo más importante. Que no es el lugar donde adoramos, sino la actitud del adorador. Esto es lo que realmente importa. El espacio físico a Dios no le importa tanto. Tú puedes adorar a Dios en un jardín de una casa, puedes adorarlo mientras vas en el bus, puedes adorarlo
Cuando vas manejando, solo cuida no cerrar los ojos, ¿verdad? Pero de lo contrario lo podemos adorar en cualquier lado. Te puedes sentar en un parque, en una banca, en un parque y puedes adorar a Dios. Porque a Dios no lo limita el espacio físico. Precisamente se lo dice, que Dios es espíritu. Podemos adorarlo donde quiera que nos encontremos. Y como le adoramos, eso es lo más importante para Dios. Es interesante que las palabras que se cruzan es: vosotros adoráis lo que no sabéis. Los samaritanos creían que Moisés había establecido un altar en el monte Gerizim, dice un comentario de la Biblia del Diario Vivir. El monte de la bendición. Esta era su justificación para el sistema de adoración en esa montaña. Pero como toda fe que trata de combinar elementos de diferentes religiones, ellos adoran lo que no saben. Y a veces solo es un ritual, una costumbre, pero no estamos adorando al Dios de la palabra. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús estableció una base para una verdadera adoración, para lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Y sinceramente no tiene nada que ver con lugares, sino con espíritu y en verdad. Cómo la palabra nos va guiando a hacer las cosas de manera correcta. Yo creo que cuando acabamos de ingresar a los caminos del Señor, cuando empezamos a caminar con Él como niños, vamos haciendo cosas y es muy bueno y es genuino muchas veces. La mayoría de veces diría yo, pero a medida que vamos creciendo, vamos conociendo lo que Dios dice y cómo debemos hacerlo. Porque para adorar en espíritu es necesario que estemos interesados en las realidades espirituales, no en sacrificios externos, lavamientos o costumbres o rituales, sino exactamente como Dios establece. Pero adorar en verdad es necesario que adoremos de acuerdo a todo el concepto que la palabra de Dios nos establece, especialmente en la luz de la revelación de toda la Escritura y del Nuevo Testamento, por supuesto. Fuimos hechos, tú y yo, para adorar. Ahora la pregunta que puede surgir y que es válida es, analizándonos a nosotros mismos: ¿y yo estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿Estoy haciendo esto? Si yo le doy el verdadero valor a Dios, entonces le adoraré en espíritu y en verdad, porque Él va a tener el más alto valor que cualquier cosa en mi vida. Y esto es lo que debemos aprender hoy. Porque venimos de adorarle precisamente, pero quizás no le estemos adorando en espíritu y en verdad. Y así como tú quizás estás reflexionando hoy, yo también, porque quiero aprender precisamente a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, mi tiempo, las finanzas, las capacidades, las habilidades, las personas, aquellos que me rodean, que amo, que estimo, que aprecio, todo va a tener un valor menor que Dios, porque Él va a ser el valor más grande de mi vida. Como hemos hablado anteriormente, mi Rey, mi Señor, el dueño de mi vida. Entonces, debemos nosotros conferirle el más alto valor, porque así debe de ser, porque Él lo tiene, a nuestro Dios. Muy bien, Pablo nos da luz en esto en Romanos 11, y vamos a ver en Romanos 11, 33 al 36. Si me acompañas leyendo, por favor, vamos a ir a Romanos 11, 33 y vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo y vamos a ver cómo nos alumbra
a través de cómo Dios inspiró a Pablo para darnos luz en la Biblia. Dice el 33, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien. ¿Por qué nos está arrojando una luz Romanos? Porque reconozco entonces a través de este pasaje que todo lo que tengo, todo lo que soy, es de Él, por Él y para Él. ¿Y quién debe recibir la gloria en todo? Debe ser Él. Esto nos quita el panorama equivocado, las ideas cerradas que a veces tenemos, que a veces nos queremos robar la gloria de lo que Dios nos ha dado. Las capacidades de Ana María, pero son dadas por Dios. La inteligencia de Sonia, pero son dadas por Dios. Los dones que tiene tal hermano son dados por Dios. A Él le pertenecen y para Él es la gloria de todo esto. Como ya te diste cuenta, adorar a Dios no solo es cantar. Porque esta es la idea equivocada que tenemos muchas veces. Leámoslo en palabras nuevamente del pastor Jeff Adams en su libro Direcciones. Y vamos a ver, dice que a través de este estudio de la adoración también hemos visto la palabra alabanza aparecer en diferentes formas en algunos pasajes bíblicos. Porque cuando él lo está diciendo es un estudio y está hablando incluso de Apocalipsis, cuando van a adorarlo toda la humanidad, ¿verdad? Entonces dice, evidentemente, la alabanza y la adoración están estrechamente relacionadas entre sí. Y algunas veces estos términos se emplean en modo intercambiable. Al igual que con la adoración, la alabanza puede expresarse a través de la música, palabras, acciones y actitudes del corazón. Nuevamente, la imagen de multitudes de todos los pueblos delante de Dios nos recuerda que no hay una sola manera ni estilo de alabar a Dios, siempre y cuando se haga en espíritu y en verdad. Tremendo, ¿verdad? Porque a veces concebimos la adoración solamente, exclusivamente cantando. Y decimos los adoradores. Y muchas veces, como dije al inicio, decimos, este es el tiempo de adoración. No. Cuando son esas alabanzas calmaditas y esas alabanzas tranquilas. No. Sean estas alabanzas un poquito alegres o un poco menos intensas, siempre son adoración. Pero la adoración no se limita a la alabanza. También el momento de la palabra. También el momento de recoger la ofrenda. También el momento de saludarnos entre hermanos. También cuando estoy a solas y estoy cantando al Señor o me rindo delante de Él en algunas áreas. Cuando confieso mis pecados y decido no pecar más por esto. Esto también es adoración. Cuando uso mis finanzas correctamente para la extensión del reino de Dios, una parte de ellas. Cuando las manejo de tal manera que no soy una compradora compulsiva. Cuando no me dejo atrapar por las deudas, también es adoración a Dios. Cuando hablo bien de los hermanos, es adoración a Dios. Todas estas cosas son adoración a Dios. ¿Cuál ha sido mi adoración a Dios hasta el día de hoy? Debería de surgir la pregunta en cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta es personal. No se la hagas a otro. La pregunta es personal. ¿Cuál ha sido mi adoración a Dios hasta el día de hoy? Porque si yo puedo recalibrar, ordenar, ajustar
la adoración conforme a lo que Dios me ha enseñado hoy, lo voy a hacer, porque la obediencia también es adoración. ¿Cómo entonces debo adorar a Dios? Bueno, según lo que la Biblia me está mostrando. ¿En qué momento debo adorarlo? Bueno, la Biblia me muestra que es en todo momento y que el lugar no es lo más importante. Pero claro, yo voy a la iglesia porque obedezco a Dios el día domingo para adorar junto con mis hermanos en comunidad a Dios. Por eso es importante, porque voy en obediencia, yo obedezco lo que Dios ha establecido. Pero 24/7, con lo que veo, con lo que hablo, con lo que siento, con mis actitudes, con todo yo puedo adorar a Dios. En mi casa, en el trabajo, con mis hijos, con la esposa, con el esposo, aún en la obediencia dentro de la oficina, también yo estoy adorando a Dios. No solamente es una idea de que de tal manera y solo con esta persona o solamente con Dios, sino con todo lo que me rodea y mostrando el carácter de Cristo a todos aquellos que me conocen. En todo y cada día debo adorar a Dios. Recuerda, la adoración es en espíritu y en verdad. Y no importa si tú has tenido 4 o 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Pues si adoras a Dios, vas a dejar al que no es tu marido y te vas a inclinar por obedecer a Dios y dejar que la adoración a Él sea lo más importante para tu vida. No tu estatus, no el estado civil, no tu estatura, no tu belleza, sino precisamente lo que Dios establece. ¿Y tú qué harás con esto? ¿Determinarás adorar a tu Señor en espíritu y en verdad? Bueno, la decisión es personal. Precisamente es tuya y el Señor te da libertad para que tú decidas adorarlo en espíritu y en verdad. Oramos, porque sin Dios no podemos hacerlo. Oramos. Padre, gracias por enseñarnos en este día acerca de la adoración en espíritu y en verdad. Señor, personalmente quiero seguir aprendiendo a adorarte en espíritu y en verdad. Sé que me falta mucho. Estoy intentando cada día ajustarme a lo que tu palabra establece en todo esto. Y te pido perdón por las veces que no he sido obediente a ti y por lo tanto no te he adorado en espíritu y en verdad. Pero hoy dispongo mi corazón para hacerlo. Igual todos los que están orando en este momento, Señor, que así sea en sus vidas. Te damos las gracias en Cristo Jesús, porque solo en ti podemos, solos no podemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tú decides si quieres adorar a tu Señor en espíritu y en verdad. Y creo que esto también es importante. Comparte los videos a otros que quieren aprender. Quitar el egoísmo de nosotros también es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así que te animo a que sigamos adelante haciendo lo que Dios establece, pero sobre todo adorando al Señor en espíritu y en verdad. Nos vemos en el próximo video.